Ujú. Muy buenos días amigos, bendiciones, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. El canal Verdad Bíblica y Defensa de la Fe aquí saludándoles desde San José, Costa Rica, transmitiendo. Este canal, el objetivo es primero es evangelizar, queremos llevar lo que es el evangelio a las personas, pero también nuestra misión es defender la fe, como dice bien su nombre, verdad bíblica y defensa de la fe. Entonces, aparte de evangelizar, queremos también defender lo que son la sana doctrina, y cuando escuchamos acerca de una falsa enseñanza, queremos darla a conocer debido a que en esa parte del evangelismo también está el celo por las almas, el amor por las almas y el coraje también que nos da de que estas almas nuevas, estas personas que tal vez son inmaduras en la fe o son nuevitas en la fe, las estén engañando con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y que puedan sentirse confundidos y muchas veces o terminar en una doctrina falsa o terminar alejándose, decepcionados, porque la fe que ellos esperaban no es la fe o la fe que ellos se les enseñó no es la verdadera fe que relata la Biblia. Entonces nuestra misión también es esa, defender la verdadera fe, defender la sana doctrina. Y con respecto a esto quería comentar acerca de un video de un famoso youtuber argentino que tal vez usted ya lo conoce, es bastante famoso desde hace aproximadamente 2 años, año y medio aproximadamente, bastante famoso, no lo quiero mencionar ahorita, porque el objetivo de este canal no es atacar a la persona en sí, no atacar personalmente a nadie, pero sí atacar la falsa enseñanza, porque como les digo, nos da ese celo o me da ese celo de las personas nuevas que tal vez están siendo engañadas. Y bueno, este famoso personaje que ahorita ustedes van a ver en un video su nombre, van a saber de quién se trata. Este famoso personaje enseña que para llevar una vida cristiana, para vivir un verdadero cristianismo, no es necesaria la Biblia, cosa que me parece totalmente absurda. Entonces vamos a ver este video, dura 16 segundos, es relativamente corto, muy, muy chiquitito es este video, pero sí tengo que aclararles. eh, en el video, bueno, está puesto un sticker y la voz de este personaje fue distorsionada, no a manera de burla, no a manera de menosprecio en absoluto. Más que todo, el sticker y la distorsión de voz es para evitar lo que es el copyright y para que YouTube no nos quite el video. Es más que todo por cuestiones de copyright, como le digo y lo aclaro, no es para burla, no es para menospreciar ni absolutamente nada de eso, es mera cuestión de copyright. Entonces vamos a ver lo que es este video y qué dijo este personaje para que ustedes puedan ver con sus propios ojos lo que decía este personaje y ustedes juzguen por ustedes mismos y lleguen a sus propias conclusiones. Pregunta, hay una pregunta acá que puede llegar a hacer mucho ruido a algunas personas que estén del otro lado. Y decir, ¿es necesario la lectura de la escritura para profesar y vivir correctamente el cristianismo? No, no. Ok, juzguen ustedes mismos. ¿Será que no es necesaria la Biblia para llevar una vida cristiana correcta? Pues para mí me parece absolutamente falsas estas declaraciones. Si bien el video es bastante corto, sus declaraciones son bastante pesadas, porque ¿cómo un cristiano puede decir que no es necesaria la Biblia para vivir una vida de fe correcta? ¿Cómo va a decir no es necesaria la Biblia para poder profesar el cristianismo correctamente? Eso es el equivalente a que yo vaya a comprar un mueble ahí a la ferretería, a la mueblería, lo que sea, y tengan este, que tenga que armar ese mueble, pero que yo haga a un lado el libro de instrucciones de cómo armar ese mueble y yo me ponga a armar ese mueble de una manera, eh, ya y ahí, a lo que, como decimos a Costa Rica, lo chancho, que yo me ponga a armar un mueble ahí, botar el libro de instrucciones y estoy ahí dándole 2 horas, 3 horas y ya y al final de cuentas empezar a buscar el libro de instrucciones porque no pude armar ese mueble. Lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia es el manual de instrucciones que nos ha dejado Dios para poder vivir de manera que a Él le agrademos, de manera que le podamos agradar en nuestra manera de vivir. Es ese manual de instrucciones que Dios nos da
en la vida. Entonces, ¿cómo va a decir que la Biblia no es necesaria para poder profesar el cristianismo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Primero, hacer el comentario que a mí honestamente me parece bastante absurdo pensar de que la Biblia no sea necesaria para poder profesar la fe cristiana, porque sería absurdo entonces que el Espíritu Santo se haya tomado la molestia de durante 1400 años aproximadamente y aproximadamente inspirar a 40 hombres para que escribieran, valga la redundancia, las escrituras, que son los libros que hoy componen la Biblia. ¿Para qué el Espíritu Santo entonces se habría molestado en inspirar a esos aproximadamente 40 autores que se cree que fueron los que escribieron los libros que hoy componen la Biblia? Porque al final de cuentas estas escrituras no iban a ser necesarias según este personaje. O sea, a mí honestamente me parece una declaración totalmente absurda. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Entonces vamos a ir a lo que es a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la escritura, dice Pablo aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos dos versículos solamente hay unas palabras que me llaman mucho la atención y que contradicen lo que este personaje está diciendo aquí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, dice, para redarguir, dice, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la palabra de Dios primero nos enseña, nos redarguye, que es como exhortarnos ahí, como para hablar como un sinónimo, nos corrige, porque la palabra de Dios nos corrige totalmente. ¿Cómo vamos a ser corregidos sin la escritura? Por eso dice ella misma, la misma escritura, que es una espada de doble filo que penetra nuestros, o sea, penetra prácticamente hasta nuestros tuétanos, ahí parafraseando lo que dicen, porque somos corregidos, nos toca el ego, nos corrige, nos exhorta totalmente. Dice para instruir, instruir vemos que viene la palabra instrucción, pero según este personaje no es necesaria la escritura, no es necesaria para llevar una vida correcta cristiana. Entonces, ¿cómo haríamos para ser instruidos? ¿Cómo podemos tener esa instrucción? Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo seríamos preparados si no tenemos una instrucción, si no tenemos algo con que nos corrija, con que ser redarguidos? Si no existiera la escritura, entonces, ¿cómo obtendríamos todo eso? Ahora, bueno, sabemos que este personaje profesa lo que es el catolicismo romano, y el catolicismo romano en sí tiene tres fuentes, que son la escritura, el magisterio y la tradición. Ahora, voy a aclarar que este personaje no dice eso, pero él va a un punto eh, que es que la escritura no es necesaria para llevar una vida cristiana correcta porque existe la tradición, y ese es el punto al que yo siento que él quiere dar a entender, que no es necesaria la escritura porque si existe una tradición, entonces la escritura no va a ser necesaria porque hay un respaldo por medio de esta tradición. Ahora, la cuestión aquí es, ¿a mí qué me garantiza que una tradición no haya sido manipulada durante 20 siglos? Porque una persona puede inventarse una tradición en el siglo XV y me puede decir que esta tradición fue en el siglo III, como pasa con varios dogmas, como la Asunción de María o la infabilidad papal y estas cuestiones que no voy a entrar en detalle ahorita, que son tradiciones del siglo XIX, pero que mucha gente cree que viene del siglo I y no es así. ¿Cómo sé yo que esas tradiciones no han sido manipuladas durante 20 siglos? Ahora, esta persona me puede decir, sí, pero ya yo le podría preguntar lo mismo, ¿cómo sabe usted que la escritura no fue manipulada durante esos 20 siglos?
Y la respuesta es que, por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene aproximadamente más de 5.000 copias, manuscritos ahí, 5.000 copias en las cuales en su mayoría, puedes decirse, el 99% son totalmente compatibles, que ninguna se contradice a la otra. Y esto me da una plena seguridad de que si estas escrituras, estos manuscritos se complementan o más bien se encajan perfectamente entre ellas, que no se contradicen, entonces la escritura es totalmente confiable porque vemos que más de 5.000 manuscritos están en concordancia perfecta. Entonces, por eso, ahí viene la confianza de lo que es en la Sagrada Escritura. Ahora, también me podría decir, sí, pero es que en el principio la iglesia primitiva no tenía la Biblia, y es cierto, y no hay que negarlo. Los apóstoles empezaron a difundir lo que es el Evangelio oralmente, obviamente, porque no habían escrito todavía. Y este Evangelio se difundió eh, oralmente, fue transmitido y todo, pero estos apóstoles después escribieron lo que son las cartas. Y esas cartas y toda esa doctrina fundamental que transmitieron los apóstoles, toda esa tradición apostólica, es la que hoy conocemos y la que está escrita totalmente ahí en el Nuevo Testamento. Entonces no es que solamente estuvo ahí oralmente y así se quedó, no. El Espíritu Santo inspiró a estos apóstoles a escribir cartas, libros, para que quedara escrito totalmente esa doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque si no es por la escritura, cualquier persona se puede inventar cualquier tipo de doctrina y decir que fue tradición apostólica y ya. O, por ejemplo, si un falso predicador, un falso pastor o algo así se inventa cualquier doctrina ahí rara y a través de la escritura, que es el filtro donde yo me voy a fijar si esa doctrina es verdadera o no, o esa enseñanza es verdadera o no, la escritura va a ser ese filtro. Por eso hoy conocemos falsos maestros, predicadores de la prosperidad, que si no es por medio de la escritura, mucha gente se puede ir y bueno, aún así se están yendo con todo en esa falsa evangelio, que no lo vamos a tocar por el momento ahorita, porque no es el tema, pero la escritura es el filtro con el que nosotros sabemos si una doctrina es verdadera o falsa. Y pongo el ejemplo en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Apolos estaban predicando en Berea, y y cuando Pablo y Apolos estaban predicando, dice que esta gente de Berea, que eran más nobles, empezaron a escudriñar las escrituras para ver si verdaderamente lo que estaba predicando Pablo y Apolos era cierto y coincidía con lo que decían las escrituras. Entonces, ¿cómo va a venir este personaje a decirme que la Biblia no es necesaria para profesar una verdadera fe, una fe correcta cristiana? O sea, es totalmente absurdo. Ahora, como les decía, este personaje profesa lo que es el catolicismo romano. Y esta misma persona está contradiciendo lo que su propio magisterio dice. ¿Por qué? Porque según el catecismo romano, perdón, el catecismo de la Iglesia romana, en el numeral 133, que habla acerca de lo que es de las escrituras, en esa sección, bueno, da una frase que dice San Jerónimo y que contradice totalmente lo que dice esta persona. Dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana, numeral 133, la frase de San Jerónimo que dice, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que la Biblia, que las escrituras no es necesario si el propio San Jerónimo, el propio catecismo de la Iglesia Católica, el propio magisterio está diciendo, si usted desconoce las escrituras, está desconociendo a Cristo? Está contradiciéndose totalmente lo que cree su propia iglesia. También me viene a memoria este rey, el rey Josías, que ascendió al trono en Judá a los 8 años, y cuando cumplió 18 años, el rey Josías mandó a que recogieran el dinero del templo y todo eso para reparar lo que eran las grietas del templo y todo, prácticamente hacerle una remodelación al templo. Y en lo que estaban remodelando el templo, el sumo sacerdote se encontró lo que es el libro de la ley, lo que se le conoce como la Torá. Y, y bueno, el sumo sacerdote le entregó este libro a uno de los escribas, y este escriba se lo llevó al rey Josías,
Y el escriba estuvo leyendo el libro de la ley frente al rey Josías. Cuando el rey Josías se dio cuenta de todo lo que decía este libro, dice la escritura que se rasgó las vestiduras porque él sabía que el pueblo de Judá estaba haciendo totalmente lo contrario a lo que decía el libro de la ley de Dios y que más bien estaban acumulando ira en contra de ellos porque estaban faltando a todo lo que decía este libro. Pero ¿cómo se dio cuenta Josías? Pues por medio de la escritura. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber yo lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada si no es por medio de la escritura? O sea, como dice Pablo, ¿cómo voy a saber yo que hurtar es malo si no es por la ley? ¿Por qué? Porque la escritura es ese libro de instrucciones que me dice a mí cómo vivir la vida. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que no es necesaria la Biblia si la Biblia es la que me está dando a conocer quién es Jesús, cómo fue Jesús, qué enseñaba Jesús? Y ahora, usted me va a decir que tal vez la Biblia, o perdón, la iglesia primitiva no tenía la Biblia, no tenía las escrituras, y es cierto, no tenían el Nuevo Testamento en un principio, pero tampoco es que la iglesia primitiva inició desde un punto ciego, ahí desde un punto cero, sino que ya existían las escrituras, y de hecho lo estamos viendo aquí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí se está refiriendo, aquí no existía todavía todo el Nuevo Testamento, pero ya existía completo el Antiguo Testamento, y aquí Pablo se está refiriendo también al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, dio profecía acerca de la primera venida de Jesús, y aún así también da profecía a la segunda venida de Jesús, como lo podemos ver en Zacarías. Entonces no es que Jesús vino, pum, de la nada y ya, porque no, el Antiguo Testamento da también fe de Jesús, habla acerca de Jesús. Jesús dijo, Moisés escribió de mí, y el propio Jesús, y parafraseando esta frase, Jesús dijo, escudriña las escrituras porque ellas dan fe de mí. Escudriña las escrituras, dijo Jesús. Así que es necesaria la Biblia para vivir una vida de fe, sí, totalmente necesaria. Y es indispensable la escritura. El Espíritu Santo no se va a molestar e inspirar durante 1400 años a hombres para que nos dieran las escrituras. Así que como vemos, esta persona está contradiciendo la propia Biblia en 2 Timoteo 3:16 y 17. Está contradiciendo su propia Iglesia Católica Romana en el numeral 133, donde dice San Jerónimo que el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Y está contradiciendo al propio Jesús que dicen, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que ahí se las dejo picando, como decimos aquí en Costa Rica. Juzguen por ustedes mismos y que tengan una feliz noche, una feliz mañana o una feliz tarde. Saludos.